Hola, bienvenidos a esta clase de presentación del curso Laberintos Ancestrales. Mi nombre es Lorena Ibars y soy doctora en letras. Hace 20 años que me especializo en lengua y literatura clásicas y soy profesora titular de la Cátedra Filología Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión quiero que recorramos juntos una breve presentación acerca del símbolo del laberinto, de lo que oculta este símbolo que, como se sabe, está presente en muchas culturas del mundo, culturas muy diferentes entre sí, y que, sin embargo, presentan un diseño muy particular, muy similar, podríamos decir, pese a que están distanciadas en el tiempo y en el espacio. Para comenzar, lo que estamos viendo es una de las monedas de Cnosos, fechada en el año 300 a.C., pero se sabe que la civilización cretense o minoica existió desde el siglo 30 a.C., es decir, 3000 a.C. Por lo tanto, el mito de Teseo y el Minotauro es uno de los más antiguos de Grecia y este símbolo del laberinto es, podríamos decir, también de los más antiguos de la humanidad. En esta filmina estamos viendo representaciones, fotos de distintas monedas cretenses con laberintos que o bien tienen forma cuadrangular o circular, pero si observan bien van a ver que tiene una misma o un mismo diseño, ¿sí? Debajo están viendo la isla de Creta y a la izquierda tienen al famoso Minotauro, que es un monstruo de cabeza de toro y cuerpo humano, fruto de los amores de la reina Pasífae con el toro de Creta, que había sido enviado por Poseidón para castigar a Minos, rey de Creta, que no había cumplido con su pacto. ¿Bien? Ahora, fíjense que en este templo de Egipto, que se llama Komombo, aparece en uno de los capiteles de sus columnas el mismo símbolo. Está bastante desgastado, pero creo que pueden observar el mismo diseño circular que en el laberinto cretense. Se discute si este símbolo es propiamente egipcio y de ahí pasó a Creta o si los cretenses ya lo tenían anteriormente. Sin embargo, fíjense que en Cerdeña, Italia, en una región que se llama Lusanas, en el 2500 a.C. ya aparece también un petroglifo con el mismo diseño. Lo tenemos también en el Piemonte, en Italia, también fechado entre el 3000 y el 2700 a.C. Aparece en la famosa tablilla de Pilos en Grecia, nada más que en su diseño cuadrangular, el que vimos en una de las monedas de Creta. También en una jarra etrusca del año 550 aproximadamente, que se encuentra en Italia. Acá tenemos, por ejemplo, este diseño que se encuentra en el suelo, está grabado en la roca del templo de Ondavali, en la India, fechado en el 250 a.C. O también, fíjense, en Rock Valley, en Inglaterra, exactamente el mismo diseño. Para que abundemos un poquito más y se sigan sorprendiendo, este es un petroglifo también de Mogor, así se lo conoce, en Pontevedra, Galicia, que está fechado en el siglo XII a.C., o sea, bastante antiguo, más que los recientes que estuvimos viendo, y si se lo compara es exactamente igual al que aparece en la famosa Hollywood Stone en Irlanda. Bueno, se discute la cuestión de las fechas, o sea, ¿por qué? Porque es muy difícil fechar los petroglifos, se sabe que se hace a través del carbono 14, pero aproximadamente las fechas son las que figuran en las filminas. Bueno, y para que se sorprendan un poquito más, salimos del área de Europa y nos vamos a América, esto es Arroyo Hondo en México. Lo curioso es que es exactamente el mismo diseño. Acá lo tenemos en el diseño de los indios Hopi en Arizona, Estados Unidos, en donde
curiosamente tenemos un diseño, podríamos decir, geométrico, circular, pero con ángulos más rectos. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien, acá tenemos la famosa imagen del mono en las líneas de Nazca de Perú, ¿sí? En donde en su cola se puede ver un laberinto concéntrico y, para mayor, podríamos decir, sorpresa, también está en Toconao, al sur de San Pedro de Atacama, en Chile. Curiosamente, el mismo diseño. Bueno, estos son algunos, hay muchísimos más. Todos pertenecen a diferentes lugares, como les dije, diferentes épocas, pero curiosamente presentan un mismo diseño, ya sea circular o cuadrangular. Pero si nos vamos más adelante en el tiempo, también tenemos laberintos que son medievales, laberintos como por ejemplo el mapa de Jericó, de esta ciudad en la Biblia, ¿no es cierto? También tiene la misma distribución, y en el Renacimiento era muy común que se realizaran laberintos, pero ya más complejos, o sea, no son univiales, o sea, no tienen un solo camino a recorrer, sino que encrucijadas y caminos falsos. Bien, ¿a qué se debe la fascinación por este símbolo? O sea, ¿por qué está representado en tantos lugares con, podríamos decir, algunas diferencias, pero en sí una misma idea? Bueno, ya lo decía Salustio, primero tenemos que entender que el mundo es un objeto simbólico y que para el hombre antiguo todo es reflejo de algo que está más allá del ser humano. Entonces, para entender qué es el laberinto, primero tenemos que aclarar qué es un símbolo. Bien, lo que estamos viendo es el famoso laberinto de la Catedral de Chartres, en donde, bueno, los peregrinos lo que hacían era recorrer y simbolizaba el camino a Compostela, Santiago de Compostela, la peregrinación real, ¿no es cierto?, de traslado a Santiago de Compostela. Ahora, si lo comparan, es muy similar a esta imagen que también presenta círculos concéntricos, y lo que estamos viendo es un árbol cortado, ¿no es cierto?, cómo se ve el tronco de un árbol cuando es arrancado, ¿verdad?, cortado en el tronco. Y esto nos da un dato importante a tener en cuenta en este recorrido, que es la asociación del hombre antiguo de todo lo que lo circunda. O sea, hay una visión en la naturaleza como símbolo de lo divino. O sea, así como el árbol presenta círculos concéntricos, así los mandala, así los laberintos, así infinidad de símbolos que tienen que ver con el círculo, lo circular, como idea de lo divino. ¿Bien? Bueno, entre otros símbolos también sumamente importantes está el árbol, que también está en todas las culturas, la serpiente, uno de los símbolos sagrados más importantes, la rosa, que también evoca, podríamos decir, lo que es el camino al interior, el conocerse a uno mismo, entre muchísimos otros sentidos, y el fuego, ¿bien? O, en este caso también, el círculo. Símbolos que acompañan a la humanidad desde siempre y podríamos decir que son los símbolos más primigenios presentes en todas las culturas de todos los tiempos. Ahora bien, siempre me gusta relacionar esto con una frase de Chevalier. Él dice: poco es decir que vivimos en un mundo de símbolos, un mundo de símbolos vive en nosotros. Bueno, expliquemos un poquito esta frase. Estamos acostumbrados a considerar que los símbolos son algo externo a nosotros. En realidad, según señala Chevalier, son bastante internos. En realidad, los símbolos están en nosotros. Somos seres que transformamos el mundo en, diríamos, símbolos y mitos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un símbolo en realidad?
y básicamente por qué es importante conocerlos y sobre todo cómo inciden en nuestra vida. Entonces, en este pequeño recorrido que vamos a hacer hoy, me interesa comentarles qué es símbolo para el mundo griego, que es en donde nace la palabra en sí. Bien, la palabra símbolo viene del griego. Y para los griegos, símbolo era sinónimo de reencuentro o un signo de reconocimiento. Si vamos a la etimología, la palabra símbolon en griego deriva del verbo griego symbalein, que significa arrojar, colocar juntos, reunir, aproximar, es decir, unir cosas que estaban separadas. Bueno, la palabra símbolon entonces tiene relación con el mito de Baucis y Filemón, que es el que estamos viendo ahora en la imagen, y que tiene que ver con la comprobación que hace Zeus sobre la humanidad acerca de ese rumor que le había llegado de que la humanidad se había vuelto muy cruel, muy salvaje. Entonces, para comprobarlo, le pide a Hermes que lo acompañe, se metamorfosean como si fueran humanos comunes, mendigos, y van pidiendo hospedaje en todas las casas de un pueblito. ¿Qué va a pasar? Nadie le quiere dar hospedaje, salvo este matrimonio de ancianos que son sumamente pobres y que le ofrecen lo único que tienen para comer. Como se ve en la imagen, le están ofreciendo un ganso y antes de que lo sacrifiquen, los dioses se lo prohíben. Entonces le dice Zeus como regalo, viendo la bondad de este matrimonio, que le pidan lo que quieran. Entonces Baucis y Filemón se miran y lo único que piden es que ninguno vea morir al otro, ¿no? Entonces Zeus los transforma en robles o encinas, que son el árbol dedicado o consagrado a Zeus y que siempre en todos los templos dedicados a Zeus los vamos a ver como guardianes de su puerta. Ahora bien, fíjense que en Grecia, también en Roma, el hospedaje pasa a ser sagrado. Si alguien golpeaba tu puerta y pedía hospitalidad, tenías que dársela porque en su concepción podía ser un dios el que se presentara a tu puerta. ¿Qué pasaba? Cuando alguien te pedía hospedaje, luego, cuando esa persona partía, se le daba un símbolo. En Roma se lo llamaba tessera hospitalis, o sea, una medalla de hospitalidad que, como estamos viendo en la imagen, son dos partes que encajan perfectamente o una moneda que se partía en dos y cada uno se quedaba con una mitad. Esto era de suma importancia porque si aquel que había brindado hospedaje al viajero llegaba a ir o visitar la ciudad de su hospedado, tenía que ir con esa moneda, ese recuerdo, y la familia, aunque hubiese muerto esa persona, estaba obligada a darle hospedaje, o sea, eran amigos para siempre. Las familias se volvían amigas. Bien, entonces, fíjense la gran cantidad, hay muchísimas de este tipo de medallas que hacen a la idea del símbolo o la tessera hospitalis, esa idea de reunión de un símbolo que representa otra cosa, en este caso la hospitalidad, la amistad, más allá del tiempo y el espacio. Y, como podemos ver, no hay nada nuevo bajo el sol, que es lo que dice la frase en latín, nil novum sub sole. ¿Por qué? Porque comúnmente hemos visto este tipo de medallas que usan los novios, ¿no? O los amigos, en donde, bueno, presentan un corazón o también una medalla que se puede partir a la mitad. Y fíjense que este tipo de medallas como símbolo de amor ya estaba datado en tiempos de Platón, o sea, ya los griegos lo utilizaban, o sea, no es nuevo. Y se discute porque es muy probable que este ritual amoroso de partir una imagen, una moneda o lo que fuere, como símbolo del amor, se había originado mucho antes en Grecia. Pero también
el símbolo designaba cualquier rasgo físico, podía ser un lunar, una cicatriz, algo que singularizara a la persona, y eso servía a los padres para reconocer a los hijos abandonados. En la imagen estábamos viendo a Odiseo cuando regresa a Ítaca, y es su nodriza, esta anciana que está a sus pies, quien lo reconoce porque le está brindando justamente los dones de la hospitalidad. Odiseo regresa a su hogar metamorfoseado como vagabundo, al igual que el mito de Zeus que recién vimos, para que no lo reconozcan, porque en su casa la habían invadido los pretendientes que, digamos, querían cortejar a Penélope, a su esposa, y ella los rechazaba. Entonces Odiseo, que no sabe qué ha pasado en su hogar, se presenta como si fuera otra persona. Sin embargo, su nodriza lo reconoce por una cicatriz que tenía en el muslo que había sido causada en su niñez por un jabalí. Entonces, de nuevo, el símbolo, la cicatriz en este caso, permite ese reconocimiento entre la nodriza y quien había sido cuidado por ella. Entonces, fíjense, el símbolo produce lo que los griegos llaman anagnórisis. ¿Qué es la anagnórisis? Es el reconocimiento. Es decir, un símbolo permite un reconocimiento. Partimos de algo que es material o que puede ser también abstracto, un símbolo también puede ser abstracto, pero que nos permite reconocer una idea que es absolutamente abstracta. ¿Bien? O sea, nos trae a partir de algo material una idea que es inmaterial. Bien, y ese reconocimiento produce un movimiento del espíritu generado, como les digo, desde lo material, que puede ser la tablilla, un objeto fragmentado, cualquiera de esas imágenes que hemos visto. Entonces produce ese movimiento del espíritu desde lo material hacia lo espiritual, que vendría siendo, en este caso, la relación de amistad o de hospedaje. ¿Bien? Y siempre representa un concepto intelectual basado en una correspondencia entre el concepto y la imagen que lo ha representado. Pero también tenemos que tener en cuenta algo que es sumamente importante. Los símbolos pueden ser cualquier objeto natural, como las piedras, las plantas o el fuego, o también cualquier objeto abstracto. Las formas geométricas, los números, también son símbolos. En la imagen lo que estamos viendo es el símbolo del infinito, también otro de los símbolos sumamente importantes en la antigüedad y presente en muchísimas culturas. Bien, Cassirer señala que desde su remoto origen el hombre es un ser simbólico y consecuentemente todo lo que ha creado son símbolos, ya sean artísticos, religiosos, científicos, lingüísticos o litúrgicos. Es decir, volvemos a conectar con la idea del comienzo, en donde Salustio nos decía, el mundo es un objeto simbólico y también vimos que en realidad, como señalaba Chevalier, el hombre genera símbolos y genera mitos. Es un lenguaje diferente, un lenguaje que viene a complementar el lenguaje lógico con el cual suele o habitualmente está acostumbrado a pensar. ¿Bien? Por su parte, Mircea Eliade, en su Tratado de Historia de las Religiones, señala que un objeto se convierte en sagrado en la medida en que incorpora, es decir, revela algo distinto del mismo. Esto quiere decir que cualquier objeto se vuelve símbolo en tanto muestra a partir de alguna de las cualidades que tiene como objeto, muestra algo que va más allá. Es como una llamadita de atención que nos permite relacionarlo con características más profundas, conceptos más ocultos, profundos, que tienen que ver con lo sagrado y que a la vez muestra y oculta ese símbolo. Y acá tenemos que pensar un poco como pensaba el hombre antiguo. Esto por ahí nos cuesta entenderlo, pero para el hombre antiguo la naturaleza
participaba del mensaje completo, del mensaje perfecto del gran constructor o del demiurgo. Demiurgo también es una palabra griega que significa el creador del mundo, del demos, ¿no? Del pueblo, o el creador del cosmos. Entonces, la naturaleza es perfecta y es imagen de ese creador que, por lo tanto, si el creador es perfecto, la naturaleza no puede tener falla. Esto nosotros, lo hemos perdido de vista porque cuando vamos paseando por el parque o por un bosque o atravesamos un río, no le pedimos permiso al río como si fuera un dios para poder atravesarlo, no pedimos permiso al parque, ¿sí? O al bosque para ingresar en él, y el hombre antiguo sí lo hacía, porque consideraba que todo estaba habitado por seres divinos que permitían o no el acceso. Entonces, toda señal, un animal, un ave, algo que pasara por ahí, ya era una señal de si se aceptaba o no el ingreso. ¿Bien? Entonces, esta comunión del hombre antiguo con la madre tierra, con el mundo, ya sea las rocas, los árboles, los animales, etc., tiene que ver con esta concepción de el creador como fuente de sabiduría infinita y que la naturaleza es un libro abierto en el cual el hombre tiene que aprender a leer. ¿Y cómo aprende a leer? Pues a través del símbolo. La naturaleza también es para el hombre antiguo un símbolo del creador. ¿Bien? Y fíjense que Jung señala en Psicología y Alquimia, es el mundo que habla por el símbolo. Cuanto más arcaico y profundo es el símbolo, más llega a ser colectivo y universal. Por eso vemos estos símbolos que venimos recorriendo en este pequeño camino que hemos hecho. Vemos símbolos que son sumamente profundos, antiguos, que han recopilado una gran carga semántica a través de diferentes pueblos y todos ellos confluyen en un elemento común que muestra ese símbolo y que a su vez ha replicado en las distintas culturas simbologías, símbolos y a su vez sentidos similares. Porque, esto cabe aclarar, el símbolo no habla por sí solo, sino también en cadenas con otros símbolos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso Guénon habla de una sintaxis simbólica. O sea, hay que entender los símbolos en relación con los otros símbolos en concordancia, o con los símbolos con los que aparece comúnmente. Bueno, lo que estamos viendo ahora es la estrella argeada, o también llamado Sol de Vergina, que, para retomar esta idea de que los símbolos muestran, pero también ocultan, velan más significados, este sol es el símbolo de Alejandro Magno, también se dice que era en realidad de Filipo, su padre, y que pasa a representar a toda la realeza macedónica. ¿Bien? Pero fíjense que lo que estamos viendo puede ser un sol, puede ser una estrella, no se sabe muy bien, simplemente se sabe que tiene 16 rayos y quiero que entiendan esta idea de velan a la vez que muestran. Era muy común que estuviera representada en los escudos macedónicos y se encontró en una de las cajitas, en la tapa de una caja, que pertenecía, se cree, a Filipo de Macedonia, pero hay algunos que dicen que no era él, sino un sucesor. Bien, vamos ahora a ver cuál es la función del símbolo. ¿Para qué se crean los símbolos? En primer lugar, sirven como mediación con lo sobrenatural, con lo divino. Fíjense que el símbolo establece una conexión entre la cosa creada y el creador. Venimos repitiendo esta idea, cada vez afianzándola, para que se entienda que cada objeto creado es un reflejo de las perfecciones divinas, un signo sensible, algo palpable, algo que puedo ver, tocar, que es
como les digo, palpable, sensible, pero que nos muestra una verdad sobrenatural. Y acá, fíjense que tiene relación el símbolo con el mito, comparten esta función. Y hay quienes señalan que en realidad el mito es un relato de un símbolo. En otras palabras, el mito explica el símbolo. El símbolo es mucho más críptico. ¿Bien? Por eso es tan difícil por ahí entenderlo en toda su profundidad. Lo que vamos a hacer es tratar de desplegar lo mejor posible con datos fehacientes, con autores, obras en particular, bueno, de qué se trata cuando hablamos de laberinto. Bien, y como señala René Guénon, el símbolo es la única vía para comunicar el conocimiento metafísico. ¿Qué significa metafísica? Viene del griego, meta significa más allá y physis significa naturaleza, es decir, lo que está más allá de la naturaleza. En español viene de esta palabra physis, nuestra palabra físico, o sea, lo que podemos ver, palpar, percibir. Entonces, el conocimiento metafísico es el conocimiento del alma, ¿sí? Del espíritu, de aquello que es inmortal en el ser humano. Y Eliade señala en su Tratado de las Religiones, si el todo puede aparecer contenido en un fragmento significativo, ello sucede porque cada fragmento repite el todo. Un árbol se convierte en sagrado sin dejar de ser árbol en virtud del poder que manifiesta. Y si se convierte en árbol cósmico es porque lo que manifiesta repite punto por punto lo que manifiesta el cosmos. ¿Qué tenemos que entender a partir de esta cita de Eliade? Cuando él se refiere al todo, está aludiendo a la divinidad. Entonces, el todo, como divinidad, como creador, se manifiesta en lo creado, o sea, en la naturaleza. Por lo tanto, el símbolo, que parte de un elemento natural, sobre todo los símbolos primigenios, refleja la perfección del todo. ¿Bien? Entonces, el árbol, en este sentido, sigue siendo árbol, pero a su vez manifiesta un sentido más profundo, más complejo, en donde su estructura, el hecho de ser un símbolo vertical que une no solo el espacio aéreo, sino que es vertical, une cielo, tierra e inframundo con las raíces, por lo tanto es un símbolo que permite al hombre conectarse con los tres niveles o los tres mundos. Y fíjense que para entender un poco más el sentido del símbolo, quiero mostrarles unas imágenes, quiero que lo analicemos juntos y veamos, por ejemplo, en esta imagen que les estoy proyectando, que podría ser perfectamente la representación de un laberinto concéntrico. Bien, círculos que se van acercando a un centro. O también, en esta otra imagen, podríamos pensar que se trata de los nudos de un árbol. Bien, cuando se hace un corte transversal en el tronco de un árbol, se ve una imagen similar. O también podría ser la representación de la irradiación del sol, cómo se ve la luz a través de una imagen. Y en esta otra podríamos pensar que es la representación de una flor, un girasol o cualquier flor, que si prestamos atención, los pistilos son también tienen como forma pequeñas florcitas pareciera, o sea que en el centro se replica la misma idea del todo. O sea, la flor también generalmente representa este sentido de el todo y la parte que replica una misma idea. O también podríamos pensar que es un remolino concéntrico de agua, obviamente un remolino lleva hacia un centro, pero en realidad lo que estamos viendo, si le sacamos todos estos filtros que le he colocado a la imagen, es el ojo humano. Es decir, fíjense que en el ojo se está manifestando la misma idea de círculos concéntricos. Por eso, para el hombre antiguo, que sí percibía y estaba atento a estos juegos que hace la naturaleza, en donde
el ojo humano también es muy similar a cómo se ve una galaxia, en algunos casos esa expansión a partir o de un agujero negro, y lo concéntrico lo vemos en muchísimas formas de la naturaleza. Entonces esta idea del símbolo, de lo circular, de la espiral, del laberinto, son símbolos que están asociados entre sí, que forman una especie de sintaxis simbólica, que ya lo mencionamos un poco antes, y que es muy importante tenerlos en cuenta para entender la profundidad del laberinto como símbolo en sí. Entonces, espero que se haya entendido esta idea de que el símbolo representa esa conjunción de posibilidades, ¿sí? En una cultura puede que prevalezca más un sentido del símbolo, en otras puede prevalecer distintas acepciones, pero a todas las reúne un sentido primordial que es común. ¿Bien? Entonces, fíjense que el símbolo tiene esta propiedad de sintetizar en una expresión sensible, es decir, que podemos percibir a través de nuestros sentidos, todas las influencias de lo inconsciente y de la conciencia. Y además, todos los impulsos que son instintivos y las fuerzas mentales que están en oposición en el hombre. Por lo tanto, generalmente invitan a un camino de armonización. Y volviendo a Eliade, él señala que estos símbolos ancestrales siempre remiten a un encuentro con la divinidad. Por lo tanto, entre los significados del laberinto, podemos señalar esta invitación al viaje interior, que es sumamente importante para el hombre antiguo. Y volviendo a esta imagen que les proyecté al comienzo de la clase, tenemos el laberinto cretense, en donde, si me siguen, ingresamos al laberinto y vemos que solo hay un camino a recorrer. No nos presenta encrucijadas ni caminos contradictorios, ni caminos cerrados, errores, sino que voy haciendo un recorrido que mientras más avanzo, en realidad pareciera que más me alejo del centro, hasta que realmente llego al núcleo central del laberinto y ahí, fíjense, realmente llego a esta zona que es a donde hay que llegar, que es el centro. Bien, ¿qué encontramos en el centro del laberinto? Eso lo veremos en la próxima clase. Y fíjense que esta idea del laberinto unidireccional está presente en todos los petroglifos y las representaciones más antiguas. Bien, un laberinto con un solo camino. Por lo tanto, se sabe que remite al símbolo del autoconocimiento, o sea, es un camino hacia adentro. Bien, por lo tanto, se lo considera símbolo iniciático. En todas las iniciaciones de la antigüedad está el laberinto con este sentido de autoconocimiento o camino de pruebas para conocerse, y también está relacionado con el camino al más allá. Es decir, está asociado esto con los cultos iniciáticos, con las pruebas o ritos de pasaje, como se los llamaba, y también con el inframundo o el famoso descenso del héroe al inframundo. Y Eliade, en su obra Muerte e Iniciaciones Mistéricas, fíjense lo que nos comenta. En la mitología funeraria de Malekula, que es una isla cercana a Australia, una figura femenina terrorífica llamada Temes o Lev Hef Hef espera al alma del difunto a la entrada de una caverna o cerca de un peñasco. Delante de ella hay un dibujo laberíntico trazado en el suelo, y al acercarse el difunto, la mujer borra la mitad del dibujo. Si el muerto conoce ya el dibujo laberíntico, es decir, si ya ha sido iniciado, encontrará fácilmente el camino. Si no, la mujer lo devorará. Entonces, fíjense que en este relato que hace de una tribu de Australia
que vendría siendo de estos pueblos originarios no contaminados con la cultura moderna, está relacionado el tema del laberinto con lo iniciático, el camino de iniciación, y también el conocimiento del más allá. Y acá tenemos que hacer una aclaración, porque para el hombre antiguo la muerte, o sea, el desencarnarse, no es el final. Bien, para el hombre antiguo la vida simplemente es vestir un ropaje para entrar a escena. Me gusta mucho la metáfora del teatro en esto para entenderlo. Es como si en esta vida represento un papel, al desencarnarme simplemente cuelgo ese traje y si vuelvo a encarnar tomo otro traje diferente, pagando el precio que es olvidarme de quién fui para vivir esa vida como si fuera la primera vez. Ahora, el alma para el hombre antiguo no muere. Por lo tanto, la muerte no es lo que para nosotros, o lo que nosotros entendemos como final, ¿bien? Sino que es, la vida vendría siendo un momento en lo que sucede entre vidas, o sea, entre momentos de entrada a escena, ¿sí? Entre una obra de teatro y la siguiente. Por lo tanto, el aprender acerca del laberinto los preparaba para estos momentos de entre vidas, ¿sí? ¿Qué se hace una vez que se desencarna la persona? Y como señala Virgilio, básicamente la puerta del inframundo, al igual que la del laberinto, siempre está abierta. El laberinto no tiene puertas. Por lo tanto, aprender cómo se sale del laberinto, cuál es el significado de ese centro, el significado del monstruo que habita el centro, vendría siendo los elementos más importantes de esta mitología y de este símbolo en particular. Y bien, en este curso lo que les propongo es conocer la etimología de la palabra laberinto, o sea, las diferentes acepciones o lo que se cree que son las distintas etimologías, cuáles son los principales laberintos antiguos, qué similitudes y diferencias tienen, qué simboliza, por ejemplo, el laberinto que tiene muchos caminos y que tiene recovecos y falsas vías. También qué textos antiguos hablan sobre los mitos principales en torno al laberinto, qué aspectos señalan, qué descripciones señalan los griegos y los romanos con respecto al laberinto, su creación y su simbología. También analizaremos distintos sentidos que se le ha ido dando al laberinto desde el mundo antiguo, pasando por la Edad Media, el Renacimiento, hasta la actualidad. ¿Qué conexión tiene con el recorrido del héroe y con las pruebas de iniciación, que un poco lo mencionamos? Y también les enseñaré cuál es la relación del laberinto con el camino entre vidas o el camino al más allá y por qué debe interesarte este símbolo en particular, este símbolo que es milenario, que está en todas las culturas y que también tiene algo que decirte.